poderosa, próspera Alemania, durante años símbolo de opulencia, productividad y de buen hacer. Hablamos de un país conocido no solo por sus coches premium como los Mercedes o los BMW, sino también por dar forma y mover los hilos de la Unión Europea, por ser una de las mayores potencias industriales de todo el mundo, e incluso por ser el garante de la ortodoxia económica en el viejo continente. Sin embargo, últimamente las cosas se están empezando a torcer. Hace poco en VisualPolitik hablamos del repunte del crimen organizado, y en este canal también nos hablamos del enorme problema que está suponiendo la creciente competencia de las automovilísticas chinas. Pero es que ahora, para rematar este particular trío de póker, en los últimos meses se ha desatado una bomba fiscal que ahora amenaza con poner contra las cuerdas al gobierno de Olaf Scholz. El miedo y la ira aumentan en Alemania por el manejo de la crisis presupuestaria. Alemania fue la economía desarrollada con peores resultados el año pasado. Puede que te sorprenda, pero el problema llega hasta tal punto que hoy en día en el país teutón están ganando fuerza las voces que piden la salida de la Unión Europea. La líder de la extrema derecha alemana ve el Brexit como un modelo para Alemania. Esto no es ninguna broma. El partido Alternativa para Alemania, abiertamente antieuropeísta, se está disparando en las encuestas hasta situarse ya en segundo lugar. Este partido nació en 2013 para oponerse a los rescates de países como Grecia o España, y ahora se está convirtiendo en un pilar clave de la política alemana. Por supuesto, todo esto ha hecho que en Berlín y Bruselas estén más tensos que la cuerda de un violín. Pero la pregunta es, ¿por qué os hablamos de este tema en Visual Economic y no en VisualPolitik? La respuesta es que el ascenso del partido populista Alternativa por Alemania es un buen ejemplo de que las cosas en el país teutón no están yendo bien. Así que amigos, en este vídeo os explicaremos qué demonios está pasando en Alemania, qué implica la crisis fiscal que os estamos comentando, y sobre todo, qué consecuencias puede tener todo ello. Aunque antes, quiero hacerte otra pregunta. ¿Tienes un dinero ahorrado y te gustaría invertir parte de él? Con Vision Trade puedes seleccionar entre más de 30.000 activos financieros de todo el mundo. Renta fija, renta variable, gestión activa, gestión pasiva. Tú eliges en función de tus conocimientos, circunstancias y objetivos. La pregunta es, ¿por qué hacerlo de la mano de Vision Trade? Pues porque cuenta con atención al cliente en castellano, porque es una entidad de crédito debidamente inscrita y supervisada por el Banco de España y la CNMV, porque tiene una cobertura del Fondo de Garantía de Depósitos de hasta 100.000 euros por titular y porque sus tarifas son muy competitivas. Así que no esperes más, pon tus ahorros a trabajar con Vision Trade, el broker 100% español de Miralta Bank. En solo un minuto puedes empezar a invertir usando el link que te dejamos aquí abajo, en la descripción. Y ahora sí que sí, vayamos con los problemas de Alemania. El día 15 de noviembre de 2023 se desató la última crisis política y económica de Alemania. Una crisis que puede tener profundas consecuencias en 2024. Ese día de noviembre, el más alto tribunal de Alemania sorprendió a todo el mundo al sentenciar que el presupuesto elaborado por el gobierno de Olaf Scholz para 2024 violaba ni más ni menos que la Constitución. Concretamente violaba las reglas fiscales que imponen el equilibrio presupuestario. Y es que, veréis, el gobierno había previsto destinar 60.000 millones de euros que habían sobrado de un fondo de emergencia contra la COVID-19 a su nuevo Fondo para el Clima y la Transformación Económica, una de las políticas estrellas de este gobierno, con la que se ha comprometido a invertir más de 200.000 millones de euros en tan solo los próximos 4 años. ¿Para qué? Pues fundamentalmente para acelerar la transición energética, ampliar las líneas de ferrocarril y también subvencionar la instalación de grandes fábricas de semiconductores avanzados en el país teutón. Para lograr ese objetivo, los 60.000 millones sobrantes del fondo para la COVID resultaban absolutamente claves. Era, por así decirlo, la primera gran dotación de dinero del gobierno a esta nueva apuesta política. Sin embargo, la justicia no solo ha tumbado esta transferencia de dinero, sino que posiblemente se ha cargado gran parte de todo el proyecto. Los tribunales han sido muy pero que muy claros, tanto que nadie lo esperaba. La sentencia dice que si el gobierno alemán quiere gastarse los cuartos en este enorme plan de transformación, tendrá que sacar el dinero recortando de otras partidas del presupuesto, incluyendo por supuesto la ayuda social. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué los tribunales alemanes han tumbado la política estrella del gobierno y además decimos que han desatado toda una crisis fiscal en uno de los países tradicionalmente más solventes del viejo continente? Un país cuya deuda pública sobre el PIB apenas asciende a poco más del 60%, lo que viene a ser la mitad que países como España o Italia. Pues bien, para responder a esta pregunta tenemos que viajar hasta el año 2009. Ese año Europa estaba sumida en la gran crisis financiera internacional. Pese a ello, por aquel entonces las cosas en Alemania iban bastante mejor que en el resto de economías europeas. El país teutón casi que apenas notó la crisis. Pese a ello, pese a estar en mejor situación que sus vecinos, el gobierno alemán de aquel momento tomó una importante decisión: impulsar un cambio en la constitución alemana para introducir una regla de freno a la deuda pública. Es decir, de esta forma se estableció que el déficit estructural máximo, es decir, el agujero presupuestario del gobierno central, apenas podía ser del 0,35% del PIB, y las regiones, los Länder, ni siquiera
tendrían ese margen. En otras palabras, que establecieron en la Constitución que había que cerrar a toda costa el agujero presupuestario. Los alemanes le gritaron al mundo que su economía era un ejemplo de fortaleza y solvencia, y que bajo ningún concepto la salud financiera de Alemania estaría nunca jamás en juego. Sin embargo, queridos amigos, amigas, muchos economistas de alto nivel, como por ejemplo el italiano Alberto Alesina, ya nos lo advirtieron alto y claro. Este tipo de reglas con las que los políticos se llenan de medallas suelen tener a la hora de la verdad más agujeros que un campo de golf tras el ataque de un ejército de topos furiosos. Según Alesina, cuando se quiere ordenar las cuentas públicas, hay dos cosas que nunca hay que hacer. Primero, subir los impuestos casi nunca funciona. Y lo segundo, las reglas de gasto tampoco suelen ser la mejor opción. ¿Por qué? Pues porque en los tiempos de vacas gordas los gobiernos gastan más de la cuenta. Y luego, cuando llegan las crisis y los ingresos públicos caen, pues resulta que prácticamente es imposible ajustarse el cinturón. Por eso, sobre todo, este italiano apostaba por limitar la evolución del gasto público. Pues, ¿sabéis qué? Que este tipo de reglas que no suelen funcionar, o que al menos no funcionan del todo bien, es exactamente lo que hicieron los políticos alemanes. El cambio en la Constitución de 2009 para introducir el llamado freno de la deuda pública se vendió a todo trapo, pero lo cierto es que a la hora de la verdad no se ha cumplido demasiado. Como se suele decir, echa la ley, echa la trampa. Y en cuanto surgieron los problemas, pues digamos que eso de recortar el gasto público se fue directamente a hacer puñetas. ¿Queréis algunos ejemplos? Pues fijaos, en 2017, cuando el gobierno alemán estaba en manos de una gran coalición entre el CDU y el SPD, el Parlamento autorizó al gobierno a saltarse extraordinariamente la prohibición del déficit público para poder hacer frente a la crisis de refugiados, transfiriendo enormes cantidades de dinero a los Länders y a los municipios. Luego, más tarde, en 2020, cuando se desató la pandemia, el freno de la deuda se volvió a suspender. Y no solo eso, sino que esta vez se comenzaron también a crear fondos especiales ajenos al presupuesto, fondos dotados con cientos de miles de millones de euros. Y poco después, en 2022, se desató la guerra de Ucrania. ¿Y sabéis qué ocurrió con eso del equilibrio presupuestario? Pues que donde dije digo, digo Diego. El gobierno impulsó un fondo de 100.000 millones de euros para modernizar su ejército. Pero no solo eso. En total, en los últimos años, se han creado 29 fondos de emergencia fuera del presupuesto para saltarse así el límite constitucional. En total, según el propio Tribunal Federal de Cuentas de Alemania, hablamos de casi 900.000 millones de euros fuera de presupuesto y financiados, por supuesto, con deuda pública. Es decir, más del 20% del PIB del país. Así que, ríete tú de la obligación constitucional de equilibrio presupuestario. Ja. En otras palabras, que para los políticos alemanes el freno de la deuda pues fue algo tan serio como hacer dieta en una pastelería. Demasiadas tentaciones y al final muy pocas resistencias. Eso sí, la ventaja de los alemanes es que sus políticos son menos golosos que los de países como Italia o España. Pero eso es otra historia. El caso es que, por supuesto, ahí no iba a terminar todo. Ahora el gobierno de Scholz quería hacer exactamente lo mismo para financiar su macrofondo para el clima y la transformación. Y es aquí ya cuando los tribunales han dicho basta. Que emergencia climática todo lo que quiera, pero que la pasta no se toca. Y es que veréis, en 2022 el principal partido de la oposición, el CDU, vio su oportunidad y recurrió a la legalidad del fondo climático. El problema ahora es que la sentencia de los tribunales no solo impide la transferencia de los 60.000 millones que antes comentábamos, sino que también impide que este tipo de fondos se utilicen en el futuro, e incluso ha puesto en la diana los que ya existen. Y recordad que no hablamos de poca cosa, sino de casi 900.000 millones de euros. Y aún más, el problema es que este palo a Scholz no llega precisamente en un buen momento para la economía alemana. ¿No me creéis? Pues atentos. La fábrica alemana se apaga. En la Alemania de hace unos 100 años se desató una de las mayores hiperinflaciones que se recuerdan en toda la historia. Un solo dólar estadounidense llegó a equivaler a 1 billón de marcos, y recordad que en aquella época no existían las tarjetas de crédito, por lo que, por ejemplo, para comprar una simple barra de pan, la gente tenía que ir a la tienda prácticamente con una carretilla llena de billetes. Por supuesto, hoy en día las cosas no se parecen en nada a aquel entonces, pero la economía alemana tampoco está atravesando su momento más brillante. Hoy por hoy, incluso Francia parece ir mejor que Alemania. El gigante económico ahora parece más un gigante con insomnio, cansado y desorientado que un auténtico motor de la economía europea. Pero, ¿por qué digo todo esto? Pues veréis, en 2023 la economía alemana cerró con números rojos. Aquí hablamos de recesión, y el 2024 no parece que vaya a ser mucho mejor. Y es que lo que es aún peor es que no parece verse luz al final del túnel. Después de un periodo muy exitoso desde 2012 y estos años de crisis, Alemania es un hombre cansado después de una larga noche. Las condiciones de recesión que se han estado arrastrando desde finales de 2022 parece que continuarán este año 2024. Queridos amigos, Alemania está sufriendo lo que podríamos conocer como el Gambito Oriental, una jugada compuesta por tres grandes movimientos económicos.
Cuando Merkel decidió en 2011 cerrar progresivamente todas las centrales nucleares del país, no fue capaz siquiera de imaginar lo que podría ocurrir. A partir de aquel momento, la dependencia del gas ruso no paró de crecer hasta el punto de hacer a Alemania un país adicto a los combustibles rusos. Todos los huevos en la misma cesta, pero total, ¿a quién le importaba eso en aquel entonces? El gas ruso era barato y eso era bueno para las familias y sobre todo para las grandes empresas industriales de todo el país. Con energía más barata, los salarios y los beneficios eran mucho más altos. Sin embargo, la guerra de Ucrania lo cambió todo. Cuando el gas ruso comenzó a desaparecer de los gasoductos, la economía alemana entró en un grave problema. De no actuar rápido, el país podía venirse abajo. ¿Y sabéis qué? Ahí los alemanes hicieron un trabajo formidable. Se pusieron manos a la obra y lograron sustituir el gas ruso en un tiempo récord. Eso sí, había un problema. El precio de la energía se disparó y eso afectó tanto al bolsillo de las familias como a la competitividad de sus empresas. Esta fue la primera jugada del gambito oriental que está arrasando a Alemania. Te va a sorprender, pero las empresas alemanas tienen un problema incluso mayor que la energía, y es que son incapaces de encontrar talento. Hay una enorme escasez de profesionales cualificados en el país. La población nativa ha envejecido. Muchos de los inmigrantes que llegan no tienen una cualificación tan elevada, y ahora las empresas se enfrentan a salarios muy elevados y sobre todo a escasez de mano de obra en los puestos clave. Por ejemplo, el 77% de las empresas informan de dificultades para contratar personal relacionado con la tecnología. Alemania es uno de los países de la OCDE con las barreras más bajas a la inmigración para trabajadores altamente cualificados. Sin embargo, el número de trabajadores inmigrantes de fuera de la Unión Europea y del área europea de libre comercio que recibe es de 25.000 al año, alrededor del 0,02% de la población. La tasa de trabajadores inmigrantes cualificados que reciben Australia, Dinamarca, Canadá y el Reino Unido es de 5 a 10 veces mayor. Este informe es de 2013, pero desde entonces las cosas solo han ido a peor. Sin embargo, todavía queda un tercer problema en este gambito. Amigos, esta es la tercera jugada y movimiento clave en toda esta crisis económica. A los problemas de costes energéticos y a la falta de trabajadores se ha sumado ahora la competencia de China. Y es que, veréis, cuando China se unió a principios de siglo a la Organización Mundial del Comercio y empezó a exportar como si no hubiera un mañana, muchas empresas occidentales sufrieron de golpe, especialmente en Estados Unidos. Sin embargo, este no fue el caso alemán. La producción teutona era tan avanzada que las empresas chinas no eran realmente una competencia, más bien todo lo contrario. El gigante chino se convirtió en un suculento mercado para las exportaciones alemanas. Por ejemplo, los chinos con bastante dinero se volvían auténticamente locos con los últimos modelos de los Mercedes, de los BMW o de los Porsche. Y el resultado es que la economía teutona llegó a registrar un superávit por cuenta corriente del 7,44%, frente a apenas el 1,65% de China. Es decir, que la industria alemana hacía mucho más negocio con el comercio internacional que la propia industria china. Por ejemplo, las exportaciones alemanas a China prácticamente se duplicaron después de la crisis financiera de 2008. Los chinos arrasaban con los productos alemanes, máquinas, productos químicos y, por supuesto, efectivamente, los coches, que es con diferencia la industria más importante de Alemania. No obstante, amigos, cuando todo iba viento en popa y a toda vela, justo ahí apareció el coche eléctrico. Y por si eso fuera poco, también aparecieron los planes de transición energética y las normativas europeas, que son las más restrictivas de todo el mundo. ¿Y qué fue lo que pasó? Pues que las marcas chinas vieron su oportunidad de oro. Mientras que los fabricantes alemanes lidian con altísimos costes, restricciones de emisiones locales y una transición hiperacelerada impuesta por las regulaciones europeas, las empresas chinas han logrado romper su dominio. En 2022, gracias al vehículo eléctrico, las exportaciones de coches chinas se incrementaron más de un 50% y superaron las exportaciones alemanas. De hecho, están a punto de superar también a Japón para convertirse en el mayor exportador mundial de automóviles. ¿Y dónde fueron todos esos coches a parar? Pues a mercados que hasta ahora han sido un enorme negocio para las empresas alemanas, incluida la propia Europa. Sin ir más lejos, este coche que veis en pantalla, el MG4, es el segundo coche eléctrico más vendido del Reino Unido. ¿Y qué significa esto? Pues que la competencia va a crecer y mucho. Hablamos de menos márgenes, precios más reñidos y menos ventas si los coches chinos siguen popularizándose. Pero es que eso ni siquiera es lo peor de todo. Lo peor es que ahora las empresas chinas se están empezando a ganar a los fabricantes alemanes en la propia China, que hasta ahora era el principal mercado de fabricantes teutones como Volkswagen o Mercedes. Volkswagen se topa con la muralla china. Sus ventas de eléctricos se frenan en el gigante asiático. Desde un punto de vista económico, las empresas chinas tienen dos grandes ventajas. Primero, en un momento de disrupción tecnológica, la experiencia pasada es irrelevante. China no necesita ser un experto en el motor de combustión para derrotar a Alemania con los coches eléctricos, como sí que pasaba con los coches tradicionales donde los alemanes tenían muchísima experiencia. Pero es que segundo, el gigantesco tamaño de China, el mercado automovilístico más grande de todo el planeta, les permite a las marcas chinas escalar la producción y reducir los costos rápidamente. Pues bien, lo que hasta ahora pasaba solo con los automóviles está ocurriendo también en otras industrias.
Y justo en este momento, para colmo, llega la crisis fiscal, algo así como la guinda en el pastel. ¿Pero por qué es un problema? Pues porque el ajuste de gasto público implica que el Estado no podrá sacar adelante muchos de los planes que tenía para subvencionar la modernización de la economía nacional. Es decir, todos estos problemas de golpe podrían terminar forzando lo que podemos conocer como una devaluación competitiva en el país. Esto es, una enorme crisis para ganar con la caída de salarios, derechos y bienestar la competitividad suficiente como para poder enfrentarse a los nuevos rivales asiáticos. Queridos amigos, amigas, los políticos alemanes hace mucho tiempo que olvidaron lo que les hizo ricos de verdad. En su lugar intentaron mantener su competitividad con subvenciones y todo tipo de privilegios para la industria. Alemania planea subvencionar a las industrias que consumen mucha energía. La propuesta de cubrir el 80% del coste de la electricidad podría provocar reacciones violentas tanto en Alemania como en el resto de Europa. Sin embargo, tras la decisión de los tribunales, esto ya no parece posible. Y ahora el gobierno se enfrenta a lo que puede llegar a convertirse en la tormenta perfecta. La pregunta es, ¿abrirán los ojos y sacarán adelante las reformas que necesitan rápidamente para evitar ese escenario? ¿Qué haríais vosotros ante esta situación? Déjanos tu respuesta como siempre en los comentarios y abramos debate. Y ahora, si este vídeo os ha resultado interesante, no olvidéis darle al botón de like y suscribiros a Visual Economic si es que aún no lo habéis hecho. Una vez más, muchas gracias por estar ahí, un saludo y hasta la próxima.